Romanos, el capítulo 5. La historia entera de la humanidad se puede resumir en lo que hicieron dos hombres, Adán y Cristo. No solamente eso, sino que la raza humana, toda la raza humana, puede dividirse entre los que están en Adán y los que están en Cristo. Por eso es el título de este mensaje hoy día: ¿muerto en Adán o vivo en Cristo? Solo hay esas dos opciones: muerto en Adán o vivo en Cristo. En esta exposición de Romanos que estamos haciendo ya durante varios meses, dijimos hace algún tiempo que Romanos capítulo 3, los versículos del 21 al 26, son el punto central de la carta. ¿Por qué no lo leemos? Mira en Romanos 3, del 21 al 26, el corazón de la carta a los romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es en todo su esplendor el corazón del Evangelio. Dios ha dado su justicia perfecta gratuitamente a todos aquellos que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha dado, Dios ha otorgado gratuitamente su justicia perfecta, ha revestido de su justicia perfecta a todos aquellos que han puesto su fe en la obra, en la muerte, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto que vamos a comenzar a ver hoy, Romanos 5, del 12 al 21, rivaliza con Romanos 3, del 21 al 26, en importancia. Rivaliza en profundidad teológica. Rivaliza en significancia para nuestras vidas. Y es que Pablo, en estos versículos, del 12 al 21, del capítulo 5, Pablo nos presenta un panorama de la historia de la redención, mostrando la relación entre sus dos personajes principales. ¿Cuáles son? Adán y Cristo. Los dos personajes centrales de toda la historia de la salvación. Las acciones de cada uno de estos hombres ha tenido consecuencias trascendentales para toda la historia y para cada uno de nosotros. Porque las acciones de Adán y Cristo determinan nuestro destino eterno. ¿A dónde vamos? Si estamos en Adán, tenemos como fin la muerte eterna. Si estamos en Cristo, tenemos como fin la vida eterna. Todo ser humano le pertenece a uno de estos dos hombres. Pero el punto central de Pablo aquí no es establecer una comparación entre Adán y Cristo, sino más bien marcar un contraste clarísimo entre Adán y Cristo. En donde Adán falló, Cristo venció. Ese es el contraste. En donde Adán falló, Cristo venció. El poder de lo que hizo Cristo, el poder de la obediencia de Cristo, es mucho mayor que el poder de la desobediencia de Adán. Por lo tanto, el acto de Cristo de morir en la cruz puede cancelar y puede vencer los efectos
del pecado de Adán. Lo que hizo Adán fue poderosísimo y afecta a toda la humanidad, pero lo que hizo Cristo fue muchísimo mayor, de tal forma que la cruz de Cristo, el acto de obediencia de Cristo al ir a morir por nosotros, puede vencer y puede anular todos los efectos de lo que Adán hizo cuando él pecó. Y esto es, en resumen, lo que nos enseñan los versículos del capítulo 5, del 12 al 21. Hoy día solamente vamos a analizar el versículo 12. Nada más. Solo el versículo 12. Y solamente el versículo 12 por tres razones. En primer lugar, porque es uno de los versículos más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Por eso nos vamos a dedicar solamente a este versículo hoy día. Cuando Pedro dijo que el apóstol Pablo había escrito algunas cosas difíciles de entender, yo creo que se refería a este versículo, porque es difícil de entender. La historia de la interpretación de Romanos 5:12 es una historia larguísima. Ha habido muchos conflictos, controversias, una literatura vastísima en cuanto a Romanos 5:12, nada más. Y por eso es que lo vamos a tratar con cuidado, solo el versículo 12 hoy día. La segunda razón, por qué solamente el versículo 12, es que es un texto altamente condensado o concentrado de teología, altamente concentrado en doctrina, en teología. Louis Schaffer, que escribió una obra de 8 volúmenes en cuanto a teología sistemática, él cita al teólogo Stearns, lo cita de la siguiente forma. Él dice así: cuando usted desee saber si algún hombre es un buen teólogo, abra el Nuevo Testamento de dicho hombre. Si se abre por su propia cuenta en el capítulo 5 de Romanos y usted ve que el versículo 12 está gastado y oscuro, usted puede con toda seguridad tener a ese señor como un verdadero devoto de la ciencia sagrada. Porque es un hombre que se ha dedicado a estudiar ese versículo, que es tan importante para la teología. Y por eso lo vamos a tratar solo ese versículo hoy día. Pero hay una tercera razón también. Así como es uno de los más difíciles, también es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, porque establece la razón de por qué la maldad y por qué la muerte reinan en nuestro planeta. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué reina la muerte en la tierra? ¿Cuál es la razón? Y Pablo va a responder en este versículo 12. La razón es, y ya les doy la respuesta, el pecado de Adán. Hay muerte y hay pecado reinando en todo el mundo por el pecado de Adán. Para decirlo claramente, con todas sus letras, Romanos 5:12 nos enseña que la entrada del pecado, la entrada de la muerte en el mundo, la universalidad de la muerte, porque todos mueren, se deben al pecado de Adán. Por eso, hermanos, mi deseo profundo en esta mañana es que cada uno de nosotros que estamos presentes corran a Cristo. Que cada uno corra a Cristo para que esté escondido en Cristo. Porque si alguien aquí todavía está en Adán, entonces se encuentra bajo el poder del pecado y bajo el poder de la muerte. Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Por qué no leemos todo el pasaje hasta el versículo 21, que lo vamos a ver en las próximas 4 semanas?
del 12 al 21, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, que es el pecado de Adán, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿te das cuenta cuántas veces repite? Mucho más, es mayor, es más grande, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces no es solamente una comparación, es un contraste clarísimo. Esto es lo que hizo Adán, y por causa de Adán vino la muerte, reinó el pecado, pero mucho más lo que Cristo hizo venció a lo que Adán hizo y puede revertir los efectos del pecado en aquellos que creen en el Señor Jesús. Antes de analizar los 3 puntos de nuestro texto, tenemos que comprender qué significa la primera frase del versículo 12. Mira otra vez, Romanos 5:12. La primera frase dice, por tanto. Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Esta frase nos indica que hay una conexión con lo anterior. ¿Qué cosa nos explica Romanos 5 del 1 al 11? Ya lo dijimos, durante varias semanas he enseñado de Romanos 5 del 1 al 11. Pablo dice que tenemos una esperanza de gloria. ¿Recuerdas? Una esperanza segura, una esperanza firme. ¿Y por qué esa esperanza es firme? Los justificados serán glorificados. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es el fundamento? Lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos una esperanza firme porque Dios nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Así que tenemos seguridad, tenemos esperanza, si es que hemos creído en Cristo. Tenemos paz con Dios, tenemos esperanza de gloria. Sin embargo, existen 2 enemigos poderosísimos que amenazan nuestra seguridad. ¿Cuáles son esos 2 enemigos tremendamente poderosos que nos pueden hacer dudar de nuestra salvación? El pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Ambos entraron en el mundo por medio del pecado de Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo ha vencido a ambos enemigos. Ha vencido al pecado, porque murió por nuestros pecados, y ha vencido a la muerte, porque resucitó de entre los muertos. Así que el impacto de Cristo en la historia de la salvación es mucho más grande que el impacto de Adán. Entonces, los creyentes verdaderos tienen esperanza, tienen gozo, tienen seguridad,
Por esta razón, porque están en Cristo, no están en Adán. Nuestra unión con Cristo, no con Adán, es la razón por la que vamos a ser salvos en el día final. Cuando estemos en el día del juicio frente a Dios, vamos a pasar de frente al cielo. No seremos condenados, no seremos juzgados. ¿Por qué? Pablo lo explica aquí. Porque vamos a estar, o estamos ya, si hemos creído, estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. No estamos en Adán. Para explicar esta verdad, Pablo aquí expone este contraste entre las dos cabezas de la humanidad, Adán y Cristo. Una de las razones por qué este texto es difícil de entender o difícil de interpretar es porque es una oración gramaticalmente inconclusa. No termina la oración. Vamos a leerlo otra vez. Pablo empieza aquí una comparación que no termina. La Reina Valera le trata de dar sentido, pero en realidad debe leerse de esta forma. Léelo otra vez, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado, entonces parece que va a ser una comparación, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y literalmente en el griego dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí Pablo se pone a explicar otra cosa en los versículos 13 y 14. Tal vez Pablo debió completar la frase diciendo, mucho más, la justicia y la vida entraron al mundo por un hombre, ¿no? Como el pecado entró al mundo por un hombre, y así también la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. De la misma manera, la justicia y la vida entraron al mundo por un hombre, Jesucristo. Eso debió decir, pero no lo concluye, sino que se pone a explicar en el versículo 13 y 14 otra cosa. Ahora, lo que estoy diciendo podría sonar como una especulación, pero en realidad es lo que Pablo dice en el versículo 18. Mira el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el versículo 19 también, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estar en Adán nos condena a la muerte eterna, pero estar en Cristo nos da la vida eterna. Por eso, vamos a ver estos 3 puntos. En primer lugar, corre a Cristo, porque en Adán estás bajo el dominio del pecado. Corre a Cristo, porque en Adán estás bajo el dominio del pecado. Mira la primera frase de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre es Adán, al cual Pablo obviamente consideraba como un personaje histórico, un personaje que realmente existió. Muchos hoy día dicen que Adán no es un mito, es una leyenda. Pero Pablo lo consideraba histórico. Y es muy importante que realmente haya existido, porque esa es la explicación de por qué hay pecado en el mundo. Lo que Adán hizo, lo que esa persona histórica, real, hizo, tiene consecuencias para nosotros hoy. Ahora es importante notar ahí la palabra pecado. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. En los capítulos siguientes, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, muchas veces se menciona la palabra pecado y casi siempre está en singular, refiriéndose al reino del pecado, refiriéndose a la esfera del pecado que domina al incrédulo. Aquí cuando habla de
pecado, se está refiriendo a un principio dominante, a un principio controlador. Es el pecado que domina al mundo, es el pecado que se enseñorea, es el pecado que reina en el mundo. Pablo lo personifica, aunque eso no significa que el pecado sea una persona. El pecado no es una persona. Simplemente Pablo está utilizando una figura para que entendamos que es un principio controlador, es un principio dominante que existe en nuestro mundo. Entonces, cuando habla aquí de pecado, no se está refiriendo al pecado individual de Adán de comer la fruta, sino se está refiriendo a la esfera, el reino del pecado que entró en el mundo por medio de ese pecado de Adán, de comer la fruta. Cuando él agarró la fruta y la comió, ese principio controlador que se llama pecado entró en el mundo. Y ya nada podía volver a ser otra vez igual, porque entró también la culpa, entró la vergüenza, entró la separación de Dios, todo porque entró el pecado. Pablo sabe, y tú también sabes, por tu lectura del libro de Génesis, que Adán no fue el primero que pecó. ¿Quién fue? ¿Quién comió primero el fruto prohibido? Eva. Pero entonces, ¿por qué Pablo señala aquí a Adán? ¿Por qué dice que por medio de un hombre, no de una mujer, sino de un hombre, entró el pecado en el mundo? Porque él es la cabeza, él es el representante, no solamente de Eva, sino de toda la humanidad, es decir, de todos nosotros, porque él fue el primer hombre. Y si tú aún continúas en Adán, entonces estás sometido a la esfera del pecado que te domina, te subyuga, te hace daño y que al final va a destruir tu vida por completo. El que venció al pecado fue Cristo. El que rompió las cadenas del pecado fue Cristo. Así que, otra vez, diciendo nuestro primer punto, corre a Cristo, porque en Adán estás bajo el dominio del pecado. No es solo que él comió la fruta y ya se acabó, ahora podía seguir agradando a Dios, podía seguir siendo perfecto. No, ya entró el pecado, ya entró todo ese principio controlador al mundo y existe hasta hoy día. Si tú estás en Adán, estás bajo el dominio del pecado. Huye, corre hacia el Señor Jesucristo. En segundo lugar, corre a Cristo, porque en Adán no solamente estás bajo el poder del pecado, sino también estás bajo el poder de la muerte. Bajo el poder de la muerte. Mira la segunda frase, en versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. La muerte. Hay una conexión irrompible entre el pecado y la muerte. Es lo que enseñan los primeros capítulos de Génesis. ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Adán que no coma del fruto? Le dijo, porque si comes del fruto, ciertamente morirás. Si pecas, mueres. Y eso es lo que significa aquí, que entró por el pecado la muerte. Ahora, ¿a qué tipo de muerte se refiere Pablo? ¿La muerte física solamente? También la muerte espiritual. Porque si tú sigues en el versículo 21, mira el versículo 21, el contraste es entre muerte y vida eterna. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿solo muerte física?, diría alguien. Pero la segunda frase continúa. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, si la gracia va a reinar para vida eterna, quiere decir que el pecado reinó para muerte eterna.
Cuando Pablo habla de la muerte en Romanos 5, no se refiere solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual y que culminará en la muerte eterna de todos aquellos que están en Adán. Mira en 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15, 21. Solamente quiero que notes una pequeña frase, la primera frase de este versículo. 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Es la misma idea. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y la muerte también entró al mundo por un hombre. En el momento que Adán comió del fruto prohibido, no solamente entró toda la esfera del pecado que nos domina, sino también entró la muerte bajo la cual estamos todos los seres humanos. Cuando Adán pecó, inmediatamente murió espiritualmente y comenzó a morir físicamente también. ¿Cómo sabemos que él murió espiritualmente de inmediato? ¿Cómo sabemos? Porque en ese mismo momento quiso esconderse de Dios. Antes tenía comunión con Dios, pero ahora sentía culpa, sentía vergüenza, se cubrió su desnudez y se escondió de Dios y culpó a su esposa. Ya está muerto espiritualmente. Eso es evidencia clara que ya entró el pecado, ya entró la muerte, ya arruinó todo. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. El comentarista Thomas Schreiner dice: el pecado y la muerte son dos enemigos gemelos que entraron al mundo cuando Adán desobedeció. Van de la mano, entran juntos al mundo y ahora gobiernan el mundo. ¿No es así? Mire las noticias. ¿No es así? El pecado y la muerte no reinan en nuestro mundo caído. Y todo eso fue por el pecado de Adán. También en Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Pecado y muerte vienen juntos. Así que si tú estás en Adán, al final de tu vida vas a morir físicamente, pero vas a morir sin esperanza. El escritor de Hebreos dice que solamente a estas personas que son incrédulos y mueren, lo único que les queda es una horrenda expectación de juicio. No hay nada más. Es decir, mueren físicamente sin Cristo y lo único que les espera es la muerte eterna. Ya no hay una segunda oportunidad si tú estás en Adán. ¿Quién venció a la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que resucitó para no morir nunca más. Y si estamos en Cristo, entonces tenemos la vida de Cristo también. Vivimos para siempre. Así que, segundo punto, corre a Cristo, porque si estás en Adán, estás todavía bajo el poder de la muerte. Y no solo muerte física, muerte eterna. Y en tercer lugar, el último punto es: corre a Cristo, porque en Adán, y esto es lo más controversial de este versículo, en Adán eres culpable de su pecado. Eres culpable de su pecado, es decir, del pecado de Adán. Es la frase más perturbadora al final. Mira, en Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Todos de acuerdo? Y por el pecado entró la muerte también. ¿Todos de acuerdo? Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La primera frase es clarísima. La Biblia de las Américas lo traduce diciendo que la muerte se extendió. La idea es que la muerte se
propagó a todos los hombres, sin excepción. Eso es clarísimo, no solamente porque la Biblia lo enseña, sino por nuestra propia experiencia, ¿no es así? Todos mueren. Bernard Shaw, el famoso dramaturgo, él dijo, las estadísticas de la muerte son increíbles, porque de 100% de personas, 100% mueren. De 100 personas, 100 mueren. O sea, son estadísticas implacables. Todos mueren. No hay ahí ninguna duda. Entonces, el pecado y la muerte entraron en el mundo por medio del pecado de un hombre, que es Adán, y así también la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de Adán. Las palabras finales del versículo 12 son las palabras difíciles. Se han escrito miles de libros al respecto. Y son solamente 4 palabras. Por cuanto todos pecaron. Es la frase más difícil de interpretar. Por siglos se ha debatido. ¿Qué significa? Esto que estoy haciendo yo, esto es un sermón, no es una disertación teológica. Así que no voy a hablar de todas las opciones y de todas las interpretaciones. Sin embargo, sí permíteme presentarte brevemente las 3 interpretaciones principales de este texto. Algunos creen que se refiere a la naturaleza corrupta del ser humano, a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, lo que diría este texto es algo así: la muerte pasó a todos los hombres como consecuencia de la naturaleza pecaminosa que todos tienen por culpa de Adán. Sin embargo, en todo el contexto, Pablo no menciona para nada la naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrupta del ser humano. Estamos aquí introduciendo un concepto ajeno. Cuando dice pecaron, pecaron no significa naturaleza corrupta, significa pecaron. La relación entonces entre lo que Adán hizo, el pecado de Adán, y la muerte de todo el mundo, es una relación directa. Es una relación directa. Observa cómo Pablo lo presenta en el versículo 15. Solamente lee una frase del versículo 15. Pero el dogma fue como la transgresión, y mira esta frase. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿te das cuenta? La conexión entre el pecado de Adán y la muerte de toda la humanidad. Por el pecado de uno murieron los muchos. Mira también en el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Otra vez la conexión directa. Por la transgresión de uno, todos mueren. Reinó la muerte. Y también el versículo 18 dice: por la transgresión de uno vino la condenación, es decir, la muerte eterna, a todos los hombres. ¿Ves la conexión? Aquí Pablo entonces no está diciendo, ¿sabes qué? Adán pecó y por eso, como Adán pecó, todos tienen naturaleza corrupta, y como todos tienen naturaleza corrupta, entonces todos pecan, y como todos pecan, entonces todos mueren. No está diciendo eso, sino que la relación es directa. Como Adán pecó, todos mueren. No está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano aquí, para nada. Otros toman la palabra pecaron, y tal vez es la lectura más normal. Tal vez tú lo has entendido así siempre. Esta palabra pecaron para referirse a nuestros pecados personales, nuestros pecados individuales. Eso es lo que concluyó un famoso hereje que se llamaba Pelagio. Él dijo así, él decía de esta forma: todos los hombres mueren porque todos los hombres pecan. Todos los hombres mueren porque todos los hombres pecan. En otras palabras, eres mortal porque cometes pecados. ¿Es así?
Eres mortal, es decir, vas a morir porque cometes pecados. Lo que Pelagio decía es que todos nosotros nacemos neutrales. Nacemos neutrales, con la capacidad de vivir vidas buenas, de no pecar, pero como nacemos en esta sociedad donde nuestros padres pecan, nuestros amigos pecan, lo vemos a Adán, Adán también pecó, entonces nosotros vamos a imitar esa conducta y al momento de imitar ese pecado, nos convertimos en mortales. Pero sabemos que no es así. El énfasis de Pablo en toda esta sección no está en que tus pecados te dan la muerte, sino el pecado cometido por Adán nos da la muerte. Los personajes centrales en todo este pasaje son Adán y Cristo, no tú, no yo, sino Adán y Cristo. Entonces, por lo que hizo Adán, todos mueren. Y así hay que entenderlo. Y por eso la tercera opción es la mejor. Debemos entender esta frase de acuerdo al contexto. Especialmente lo que dicen, ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez, el versículo 18 y 19. ¿Qué dicen estos versículos? Para que lo entiendas bien, versículos 18 y 19 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto significa que por el pecado de Adán, los muchos, es decir, todos, son constituidos pecadores. A todos en la humanidad, a todos en la historia, a cada ser humano que ha vivido, se le atribuye el mismo pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de Adán. Como dice un comentarista, Douglas Moo, él lo dice muy sencillo. Él dice así, el pecado de Adán es el pecado de todos. En Adán eres culpable de su pecado. Eres condenado. Por eso Pablo dice en Efesios que por naturaleza somos hijos de ira. Desde que somos concebidos, cuando nacemos, somos hijos de ira. ¿Pero por qué? Si no he hecho nada. Bueno, eres culpable. ¿De qué pecado soy culpable? Del pecado de Adán. Los bebés que mueren sin haber pecado conscientemente, ¿por qué mueren? ¿Por qué mueren si no tienen todavía pecados personales? Mueren porque nacen con el pecado de Adán imputado a su cuenta. Nacen culpables. Mira otra vez lo que dice en 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, todos mueren. Si estás en Adán, estás sujeto a la muerte. Estás bajo el poder de la muerte. Eres mortal. ¿Por qué? ¿Porque eres muy pecador? ¿Porque has cometido muchos pecados personales? No, porque estás en Adán. Y al estar en Adán, eres culpable de su pecado. Entonces, esta es la idea. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. En Adán. ¿Cuál es la objeción inmediata que todos queremos hacer? Es injusto. Yo no estaba ahí. Yo ni siquiera existía cuando Adán pecó. Ahora, eso es correcto. Ninguno de nosotros existía en el momento que Adán
desobedecía a Dios. Pero esta idea, este argumento de Pablo se basa en un concepto muy arraigado en la mentalidad judía. Es un concepto ajeno a nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo que es individualista. Cada uno ve por su propio destino. Somos individualistas. Pero en la cultura judía, todos estamos unidos. Hay una solidaridad de la raza humana. Y Adán es nuestro representante. Y todos los demás pertenecemos a una sola raza que está unida entre sí. De tal forma que lo que hace Adán, lo hacen todos también. Se ve en algunos ejemplos de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Acán, no sé si has leído la historia de Acán, cuando él pecó y robó el anatema de Jericó, dice en Josué 7:1, dice así: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Y Dios se molestó con todo el pueblo de Israel, aunque solo fue Acán y su familia. Pero hay que entender al pueblo de Israel no como un conjunto de individualidades, sino como un solo pueblo, unido totalmente. Y si uno peca, entonces todos los demás también, porque están ahí. Y Dios los consideró culpables hasta el momento en que ellos decidieron castigar a Acán, apedrearlo, matarlo a él y a toda su familia. Y así quitas el mal, dice Dios, de tu pueblo, porque todos estamos unidos. La culpa del pecado original de Adán, entonces, es nuestra culpa también. Y si tú no quieres reconocer que Dios imputó el pecado de Adán a tu cuenta, entonces tampoco aceptes que Dios imputó la justicia de Cristo a tu cuenta. Porque si tú dices que no, es injusto que yo sea culpable del pecado de Adán, entonces también es injusto que tú seas el recipiente de la justicia de Cristo, porque tú no eres merecedor de esa justicia. Así que si tú rechazas lo de Adán, tienes que rechazar lo de Cristo también. Aquí hay una conexión muy fuerte. El individualismo de nuestra época hace que no entendamos este concepto totalmente, pero es un concepto clave y es importantísimo, porque nos enseña que la razón por la cual en nuestro mundo reina el pecado y reina la muerte es por lo que hizo un hombre que fue nuestro representante al inicio. Esa es la explicación que Dios da. Podemos dar muchas explicaciones, el mundo también puede dar muchas explicaciones de por qué reina la muerte, por qué reina el pecado, por qué reina la maldad. Pero la explicación de Dios es: toda la raza es una, todos están unidos y tienen un representante que fue el primer hombre, Adán. Y cuando él falló, cuando él pecó, todos ustedes cayeron con él también. Pero lo que nos anima es que de la misma forma, la vida eterna, la justicia, el gozo, pueden reinar en nuestras vidas, no por nuestros actos de justicia, no por algo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo el otro representante de la humanidad, que es Cristo. Así que, si estoy en Adán, estoy muerto, estoy perdido. Pero si estoy en Cristo, gracias por lo que Él hizo, porque esa justicia, ese amor, ese gozo, esa obediencia se imputan a mi cuenta cuando yo tengo fe en el Señor Jesús. Entonces, qué maravilloso que es esto, es increíble. Fuera de Cristo, somos esclavos del pecado. Fuera de Cristo, estamos condenados a la muerte eterna. Mira, escúchame, todos aquí vamos a morir algún día. No eres inmortal. Y eso es por causa del pecado. Todos vamos a morir. Pero eso no significa
que tengas que estar bajo el poder de la muerte para siempre. Cristo ya venció a la muerte. Y por lo tanto, para ti, la muerte, que para tantos en el mundo es la puerta a la condenación, pero para ti se puede convertir en la puerta para entrar al reino de Dios. Si es que tú confías en Cristo. Mira lo que dice otra vez aquí Romanos 5:17. Con este versículo terminamos. 5:17 dice: pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si tú crees en el Señor Jesucristo, ahora mismo, arrepintiéndote de tus pecados, entonces serás librado del poder del pecado y serás librado también del poder de la muerte. Y por eso Pablo, al final de 1 de Corintios, uno puede decir, qué atrevido Pablo, pero al final de 1 de Corintios se burla de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Porque sí, voy a morir, pero esa muerte me va a llevar a la presencia de Cristo. Ya no tiene ningún poder sobre mí para condenarme. ¿Dónde está tu victoria? Gracias a Dios que Cristo murió por nosotros y nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y si tú crees, entonces podrás disfrutar ahora mismo de la vida eterna y de la justicia perfecta de nuestro Señor. Así que, ¿dónde estás? ¿Estás muerto en Adán o estás vivo en Cristo Jesús? Mi oración es que todos los que estamos aquí, que entreguemos nuestras vidas al Señor Jesucristo, que creamos en Él, porque solo en Él hay vida eterna, perdón, gozo, reconciliación, paz con Dios. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Dios lo resume de una forma muy clara. Solo hay dos representantes en toda la historia: Adán y Cristo. En Adán todos mueren, pero los que están en Cristo son vivificados. ¿Dónde estás tú? Para ser de Adán, lo único que necesitas es nacer físicamente. Para ser de Cristo, tienes que nacer espiritualmente. Cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesús, en lo que Él hizo por ti, murió por tus pecados. Y como siempre digo, no solamente murió por tus pecados, sino que resucitó para darte vida eterna. Venció al pecado en su muerte y venció a la muerte en su resurrección. Y esos dos enemigos ya no tienen poder sobre los hijos de Dios. Cree en el Señor Jesús en este mismo momento y tendrás vida eterna. Padre Santo, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por este versículo maravilloso. Señor, te ruego que tú nos muestres por medio de tu Espíritu Santo qué es lo que esto significa para nuestras vidas. Que nos pongamos a pensar en quién estoy. ¿Soy un hombre natural? ¿Soy un hombre de Adán? ¿Incrédulo todavía? ¿O ya estoy en Cristo? Ya soy regenerado. Ya tengo vida eterna.
Señor, que tu Espíritu produzca convicción de pecado y traiga arrepentimiento y traiga fe para que podamos creer en ti. Salva, Señor, a los que tú quieres salvar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.